Buenas tardes, chicos, chicas y chiques. Hoy vamos a tener nuestra clase número 5 de impulso nervioso. ¿Ya? Estuve leyendo los comentarios de la clase pasada, ¿ya? Y les cuento que la metodología va a ser siempre la misma, no la voy a poder cambiar porque nosotros ya conversamos, ¿cierto? De los horarios y todo y estuvieron de acuerdo, ¿ya? Porque leí algunos comentarios que decían como no, esta metodología no va a funcionar, etcétera, etcétera. Lo que sí arreglé fue, voy a hablar más lento, ya para empezar, pero ustedes también se tienen que poner en mi lugar porque es súper raro hacer un video ya de algo y no tener a los estudiantes. Entonces, ese es igual un factor importante a considerar y por eso quizás es que voy más rápido, porque no se presentan dudas, ¿cierto? Obviamente porque no estoy con ustedes y les trato de dar la información correspondiente. Así que voy a moderar eso. Lo otro que moderé fue el volumen del audio que decían que se escuchaba muy bajo. ¿Ya? Esperemos que ahora se escuche mejor, ¿ya? Y les cuento que nos queda, entre comillas, poquitito para terminar la mención, según yo. Hay una clase de homeostasis. Homeostasis como tal va a durar muy poquito. Yo les doy menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque eso no se ve como una clase sola, sino que se incluye dentro de común en los procesos que se pasan. ¿Ya? Pero yo igual lo voy a ver si es que no lo vieron en común, pero yo lo voy a ver desde un lado ya más selectivo, asumiendo, ¿cierto?, que ustedes ya lo vieron en común, y ahí ustedes también pueden hablar con la profe Mile y decirle, profe, queremos ver homeostasis en los distintos procesos, ¿cierto? Que eso ya corresponde a común. Em, por otro lado, ya les digo que yo voy a ir viendo las dudas, consultas, ¿cierto? Y ustedes pueden ver este video cuanto quieran. Ya si es que no le toman el ritmo, pueden ir retrocediendo, igual como si la clase fuera en vivo. ¿Ya? Y les digo, desde ahora ya, insisto, el preuniversitario en sí, ¿cierto? Es un factor importante para estudiantes ya que se están preparando para la universidad. Por tanto, ya les digo que si ustedes creen que voy muy rápido, etcétera, yo les digo que en la universidad es más complejo. Así que el ritmo vayan acostumbrándose, ya, y sigan también repasando y estudiando, ya, porque como les digo, a estas alturas del año yo tengo que pensar si estoy trabajando con escolares o con futuros estudiantes de educación superior. ¿Ya? Y mi intención es que ustedes estén preparados para enfrentar la educación superior, porque si bien es importante entrar a la universidad, lo importante también es mantenerse, ¿ya? Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿cierto? Para cualquier carrera que ustedes quieran. Así que, sin más preámbulo, quiero saber primeramente cómo están, porque como yo les dije, yo leo los comentarios después que se transmite todo, ¿cierto? Y a medida que tengo tiempo. Así que les dejo un ratito para saber cómo están y leerlos. Bueno, entonces vamos a empezar nuevamente con nuestra clase número 5, como les había dicho, y es sobre el impulso nervioso. Los objetivos son examinar las propiedades eléctricas de la membrana que van a determinar, ¿cierto?, el potencial de reposo y el potencial de acción, determinar las propiedades del impulso nervioso, determinar la estructura y fisiología de la sinapsis, integrar la fisiología del impulso nervioso y la sinapsis en el funcionamiento de un arco reflejo. Para empezar, y antes de ver la diapo en sí, ya yo quiero decirles también porque, como les dije, yo leí comentarios. Cuando yo esté hablando de algo que no sale aquí, es porque estoy dando una información general. Cuando ya leo lo que está aquí y voy dando más información, es porque hablamos de la diapo. ¿Ya? Así que algunos decían ahí, ay, que no tiene la diapo, no sé. No, solamente yo le estaba entregando información que era relevante y era importante. ¿Ya?
Quiero decirles, antes de empezar con el potencial, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver esto, que es muy importante, ¿cierto? Para la transmisión de la información. Por tanto, quiero decirles que la mayoría ya de las células que pertenecen, ¿cierto? A nosotros, es decir, animales y humanos, presentan distintos tipos, entre comillas, tipos de carga eléctrica, ¿ya? Esto es en la membrana plasmática, ¿ya? Dentro de la célula, ya cuando yo estoy dentro, hay una carga negativa, ya si comparo con el exterior de la célula, ya voy a tener una carga positiva. Y de hecho, lo podemos apreciar aquí, ya si se dan cuenta, ahí tengo carga positiva y aquí tengo carga negativa, ¿ya? Eso es muy importante y fundamental para entender de qué va a tratar, ¿cierto? La transmisión de información y el potencial eléctrico, ¿ya? Nosotros podemos decir, ya que la membrana plasmática está polarizada eléctricamente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de energía, ¿cierto? De potencial a través de la membrana. Y esto está dado por una carga positiva o negativa, como lo podemos apreciar, ¿cierto? En esta imagen. Es importante hablar también, ya, de que nosotros ya tenemos gradiente de potencial. ¿Por qué? Por las cargas eléctricas. Es como cuando ustedes vieran el gradiente en común, ya, qué es lo que pasa, qué es lo que no. Aquí, en esta parte, tenemos un gradiente de potencial porque vamos a tener ciertas cargas. Por tanto, podemos decir que un voltaje, ¿cierto? Es la fuerza que hace que las partículas que están cargadas, ¿cierto? Puedan fluir entre dos cosas importantes. Ya como lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros encendemos una ampolleta, ¿cierto? La energía viaja a través de los cables de cobre hasta la ampolleta, ¿cierto? Y esta se puede prender. Obviamente esto pasa en segundos, ya yo creo que lo mismo pasa en nuestro cuerpo humano. Nosotros hablamos de los procesos, funciones, todo lo que pasa, pero ya el tiempo es cortito. Por tanto, nosotros podemos medir el voltaje. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo lo hago? ¿Cómo mido el voltaje? ¿Ya? Se puede medir ya con diferentes aparatos. Uno de ellos es el volímetro, ya que, perdón, el voltímetro. El voltímetro es el que mide, ¿cierto? Y yo puedo hacerlo en laboratorio, ¿ya? Y el voltaje que va a tener la membrana plasmática se va a llamar potencial de membrana. ¿Por qué? Porque tengo energía, ¿cierto? Ya en la membrana. Por tanto, potencial de membrana. Es importante, y por favor anoten esto quizás en algún lugar o destáquenlo, etcétera, etcétera, que la célula en sí, ya cuando nosotros hablamos obviamente de células neuronales, es una batería biológica porque tiene carga igual que una pila, ¿ya? Em, También nosotros tenemos células excitables, ya estas son las neuronas y los músculos. Por lo tanto, el potencial de estas membranas, ¿cierto? Puede cambiar muy rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir información, transmitir señales importantes, ¿ya? Como yo les decía aquí, este es el voltímetro, ¿ya? Aquí yo tengo cómo lo puedo medir, ¿cierto? Se supone que esta es la membrana, aquí está el axón y yo puedo medir todo esto. Ahora vamos a hablar qué es el potencial de reposo, ¿ya? El potencial de reposo es un estado en el cual no hay impulso nervioso. Es decir, estoy en reposo, no hago nada. Cuando ustedes les decían cuando niños, ya coman, ¿cierto? Vayan a reposar antes de ir a la piscina. ¿Qué hacían ustedes? Los niños buenos, ¿cierto? Iban, se sentaban un ratito, esperaban los minutos e iban a la piscina. ¿Ya? Eso es estar en reposo, el no hacer nada. ¿Ya? Cuando hablamos de estado de reposo, ya vemos que hay un gradiente de concentración, ¿ya? Porque todo este gradiente de concentración se da por los iones que yo tengo. Entonces yo tengo sodio, ¿ya? Que es positivo y potasio, ¿ya? Adentro. Pero, ¿a qué quiero ir con esto? Que son dos moléculas importantes, perdón, son dos iones importantes, ¿ya? Que trabajan en esto, ¿cierto? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio
que es lo importante, que me imagino que ustedes ya lo vieron en común. Y yo voy a tener afuera entonces una carga positiva y adentro una carga negativa. ¿Ya? Y esto va a estar a ambos lados entonces de nuestra membrana de la neurona. ¿Ya? El gradiente en sí es contenido, ¿cierto? Y es balanceado, diría yo, por la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un potencial de reposo en este gráfico que está aquí. Entonces, ustedes pueden ver que este potencial de reposo está constante. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Entonces, si no está haciendo nada, ya, si no hay nada que está haciendo, me mantengo constante y el gráfico no aumenta. ¿Ya? En sí, este potencial de reposo se em, representa a través de algo que se conoce como milivoltios, ¿ya? Un milivoltio es como la milésima, creo, parte de un voltio, ¿ya? Por lo tanto, otras células pueden producir señales eléctricas, ¿ya? Em, Cuando nosotros tenemos un potencial de reposo, es de aproximadamente 70 milivoltios, ¿ya? Em, y eso es muy importante. Ya los biólogos pueden medir este potencial, ya como yo les decía aquí, y se hacen estudios para saber, ¿cierto?, cómo es el funcionamiento de las neuronas, ¿ya? ¿Cómo determina la magnitud del potencial de la membrana? Primeramente, puedo ver las diferencias de concentraciones entre los iones, ¿cierto?, que están dentro de la célula y los que están en la parte extracelular. Y además podemos ver la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. ¿Cómo? Por los iones que son específicos. ¿Ya? Entonces, aquí ya está la explicación de lo que yo puedo hacer, lo que va a pasar, ¿cierto? En la membrana plasmática, ya ahí donde tengo el interior del axón, esta es la membrana, y el exterior del axón, ya donde tengo iones y aniones, ya. Por lo tanto, es importante ese flujo y ese intercambio que se va a dar, ya. Entonces yo digo, ¿de qué modo estos movimientos van a producir señales electroquímicas? ¿Cómo lo hacen? ¿Ya? Quiero decirle que estos potenciales son generados por las membranas. ¿Por qué? Porque primero yo les dije que ya existía diferencias en las concentraciones de los iones, ¿ya? Es decir, entre el espacio intracelular, ¿ya? Intrainterior y extracelular, exterior, ¿ya? Estos gradientes son iónicos por los iones, ¿cierto? Y además son establecidos por las proteínas que son las bombas iónicas. Estas proteínas bombas iónicas, ya las que nosotros podemos ver aquí, ¿cierto? Se mueven activamente. ¿Por qué? Porque hay un intercambio en traspaso de iones, ¿cierto? Hacia el interior o al exterior de mi célula. Y esto, ojo, por favor, esto es en contra del gradiente de concentración, ¿ya? Las membranas son selectivamente permeables, eso ya ustedes lo vieron en la materia de membrana, ¿ya? Em, Y esto se debe, obviamente, vuelvo a decir, por canales iónicos, que son proteínas que van a permitir que ciertos tipos de iones van a atravesar la membrana. Ya recuerden que las bombas y los canales son distintos. Una bomba, yo bombeo algo, ¿cierto? Y un canal es como un río. Ya pasa ahí, ya se abre la puerta y pasa algo, como cuando nosotros vamos al mall y se abren las puertas mecánicas, eso podría ser un canal. Ya obviamente esto tiene receptores y es muy importante saber eso también, pero para simplificarlo, ¿cierto? Y para que sea de su entendimiento, es decir, que es así un canal, ¿ya? Los iones van a atravesar entonces y esto va a ser en sentido del gradiente de concentración, ¿ya? Por tanto, los canales y las bombas ya van a funcionar como en una pelea constante, es decir, uno contra otro, ¿ya? Y al hacer esta pelea van a producir estos potenciales electroquímicos, ¿ya? Existen tres tipos de canales iónicos, ¿ya? Son los pasivos, ¿ya? Los activados por voltaje y los canales activados químicamente, ¿ya? Los canales iónicos pasivos, ¿cierto? Son los que no gastan energía, ¿ya? Los canales iónicos activados es porque yo pongo voltaje ahí y lo activo y por químicamente, obviamente se debe a los que son los iones y todo eso, ¿ya? Em, los canales iónicos pasivos van a permitir el paso de sodio
potasio, cloro y calcio, ¿ya? Los canales iónicos activados por voltaje y químicamente, ya en sí, ya no van a estar controlados por compuertas, que eso es importante saber. Entonces aquí yo les dejo la tablita, ¿cierto? Con las concentraciones de cada cosa y el equilibrio del potencial en milivolt. Ahora bien, los canales iónicos, ya, como decía yo, difunden sodio hacia el interior de la célula y el potasio hacia el exterior a favor del gradiente de concentración. Se da una difusión facilitada y no hay, ¿cierto?, un gasto de energía. La bomba sodio-potasio se va a encargar del desequilibrio iónico, ¿ya? Entonces, ves que entra el sodio, van a salir potasio. Ustedes saben que esto es importante, ¿por qué? Porque los sodios, entre comillas, ya, perdón, van a entrar sodio y van a salir potasio. Primero el potasio sale, se adhiere, ¿cierto? A todo esto, gracias a esto que es el ATP, después se convierte en ADP porque un potasio se adhiere aquí, que yo le digo que es como un interruptor, perdón, un potasio, un fósforo se va a adherir aquí y va a ser mi interruptor, va a salir, ¿cierto? Y en eso que sale van a venir los sodios, se van a acomodar, ¿cierto? El interruptor se va a salir porque ahora necesito entrar y van a entrar estas iones. Por tanto, salen dos potasios y entran tres sodios. Ya. Entonces, si nosotros hablamos del estado, ¿cierto?, de reposo de una célula, ya tenemos la siguiente pregunta y nos dice, durante el estado de reposo de la neurona, el sodio se encuentra mayormente en el exterior de la célula, la bomba de sodio, potasio mantiene un gradiente de concentración de sodio, los aniones se encuentran en la cara externa de la membrana. Ya, entonces yo les voy a dar unos segundos, ya no minutos, para que ustedes puedan, ¿cierto?, resolver esta incógnita o este ejercicio. Bueno, la respuesta correcta a esta pregunta es la D, porque si nosotros ya vemos las imágenes anteriores, ya vamos a ver que el sodio se va a encontrar efectivamente mayor, mayoritariamente, ¿cierto?, en el exterior de la célula. Y además vamos a ver, ¿cierto?, que la bomba de sodio-potasio va a mantener un gradiente de concentración de sodio. ¿Ya? Eso es importante. Sigamos. Nosotros tenemos perdón, tipos de estímulos. Ya, cuando hablamos de impulso nervioso. Uno es el umbral, que va a provocar un cambio de polaridad de la membrana, de tal manera que yo puedo producir el impulso nervioso o potencial de acción. El estímulo subumbral no va a alcanzar a producir un potencial de acción, ¿ya? Y el estímulo supraumbral va a provocar un potencial de acción de la misma amplitud que el producido por un umbral, ¿ya? Es importante ya que cuando se recibe un estímulo, siempre se produce la abertura de los canales sensibles al voltaje para sodio, ¿ya? Si la apertura es suficiente para llevar cierto el potencial de la membrana de -70 a -55, ciertos milivolts, se va a detonar un potencial de acción, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya?
Recuerden que cuando hablamos de polaridad, ¿cierto? Hablamos de que existen dos polos. Ya recuerden en química. Ahora, dice, un estímulo, perdón, de umbral es aquel que posee la. Entonces les voy a dar unos segunditos, ¿cierto? Para que ustedes puedan responder esto con lo que vimos hace un segundito, ¿cierto? Atrás. Bueno, por lo que vimos anteriormente, ¿cierto? La respuesta correcta es la A, que es la intensidad mínima necesaria para generar un potencial de acción. ¿Ya? Ustedes pueden retroceder, ¿cierto? Este video o después ver en el PowerPoint que les voy a subir, ¿ya? Que es cierto esto. Es importante hablar ahora, ¿ya? De lo que pasa con el potencial de acción. ¿Ya? Vamos a ver entonces este gráfico, ya donde vamos a empezar primeramente por el punto A, que se llama fase de despolarización. Despolarización. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a abrir canales, ya que van a ser sensibles al voltaje para sodio. Y este, ya es quien es este, el sodio, va a entrar a la célula en forma masiva, es decir, muchos sodios van a entrar, ¿ya? Por ello, ya el potencial de membrana va a pasar de negativo a positivo. Y eso se llama despolarización. Por otro lado, vamos a tener un punto B, ya que es cuando baja, dice ahí, según vemos el gráfico, aquí va a bajar esto, es decir, quien baja, ya el voltaje a través del tiempo. ¿Por qué? Porque esto se llama fase de repolarización. Es decir, se cierran los canales de sodio, ya que son sensibles al voltaje, y se van a abrir los de potasio. Este, ya es decir, el potasio, va a salir de la célula en forma masiva, ¿ya? Por tanto, este potencial de membrana va a pasar de positivo, ¿cierto?, a negativo, ¿ya? Por lo tanto, se vuelve a polarizar. Por otro lado, aquí ya tenemos una baja, ¿cierto? Como una guatita en este gráfico y hablamos del punto C. Ya el punto C es una fase de hiperpolarización. ¿Qué va a pasar aquí? La salida de los iones de potasio es tan grande que la membrana se va a tornar negativa, ¿ya? De lo que ya estaba cuando estaba en reposo. Con ello va a haber un periodo refractorio absoluto. ¿Ya qué quiere decir esto? Que la neurona no se puede despolarizar y otro refractorio, perdón, relativo, donde va a requerir un estímulo importante, ¿ya? Para producir la despolarización, ¿ya? Y aquí es porque los canales de sodio y potasio van a estar cerrados. En el punto B, ya que es más, ¿cierto? Constante, se produce la fase de polarización. ¿Por qué? Porque se va a retornar al estado de reposo, ya aquí podemos ver, ¿cierto? Es lineal, gracias a la acción de bomba sodio-potasio, donde va a intercambiar los iones en forma activa. En este caso, voy a usar energía que va a ser ATP, ¿ya? Por lo tanto, ahora la membrana sí se va a poder, ¿cierto?, despolarizar y vamos a empezar nuevamente con este gráfico que está aquí. Ahora, si nosotros hablamos del potencial de acción, ya podemos decir que es importante, ya, y acá podemos ver ciertos los cambios que hay, ya negativo, positivo. Em, entonces, decimos, las características del impulso nervioso ya es unidireccional, va a responder a la ley del todo o nada. Es decir, es todo o nada. Así, ya. No hay un intermedio. Ya es blanco o es negro. No hay un gris entre medio.
Aquí es continuo ya en membranas y además sin vaina de mielina. ¿Qué quiere decir esto? Que es saltatorio. ¿Cuándo? Cuando tenemos vainas de mielina. Entonces, una pregunta aquí es, si nosotros excitamos una neurona con estímulos de intensidad creciente, se obtiene a partir de un umbral la misma respuesta eléctrica. En esta situación se pone a manifiesto de, les doy unos segunditos para que ustedes puedan responder. Yo por mientras voy a tomar agüita. Bueno, nosotros hablamos entonces de la ley del todo o nada. Por tanto, la alternativa correcta sería la A, ¿ya? Es decir, no es blanco, perdón, es blanco o negro, no gris, no existe un intermedio, ¿ya? Ahora, tenemos un gráfico, y a este gráfico lo vimos, y dice, en el siguiente gráfico se puede representar los cambios eléctricos de una neurona al momento de recibir un estímulo que alcanza el umbral. A partir del gráfico se puede deducir correctamente que en, y ustedes me deben de decir qué es lo que pasa aquí. ¿Ya? Y les voy a dar de nuevo unos segunditos, ¿cierto? Para que puedan decirme, ¿cierto?, cuál es la alternativa correcta. Les quiero decir por mientras que las clases en sí van a ser más cortitas, porque vamos a ir justo a lo específico. Ya no nos vamos a alargar tanto, porque igual es importante, ¿ya? Em, Saber, ¿cierto? Cosas específicas y que me van a servir a mí en la PDT. Yo sí les digo que hay información, que me gustó ese comentario que leí por ahí, de una chica que dijo, recuerden que el profe pasa más cosas ya de lo que nosotros vamos a ver. Y sí, es verdad, porque yo estoy pensando en la gente que va a estudiar algo con biología. Entonces vamos a dar es como una mini inducción a, a lo que ustedes van a ver en un futuro, ya en sus clases de biología celular, puede ser, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es la E. En U hay una perdón, en U se está produciendo una hiperpolarización de la membrana, que es lo que nosotros vimos hace un rato, ¿cierto? Lo vimos en nuestro gráfico, ¿ya? Donde yo les decía que era la guatita, se van a cerrar los canales del sodio, ¿cierto? Y se van a abrir los de potasio, ¿ya? Y este obviamente va a salir de forma masiva y se va a producir, ya es importante decir que se va a producir un potencial de membrana, ¿ya? Y va a pasar de positivo a negativo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la velocidad del impulso nervioso? ¿Ya? Lo primero es la temperatura. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura hay mayor velocidad, ¿ya? El diámetro del axón es importante, porque si nosotros tenemos un mayor diámetro, va a haber una mayor velocidad. Cuando hablamos de vaina de mielina, ya hace que ésta sea más rápida. Por lo tanto, los que tengan presencia vaina mielina, el impulso va a ser más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser saltatorio. Ya se va a despolarizar en los nódulos, perdón, de Rambier solamente. ¿Ya? Vamos a ver ahora la sinapsis. ¿Ya? La sinapsis en sí corresponde a la comunicación funcional entre dos o más neuronas, donde se va a transmitir el impulso nervioso desde la neurona presináptica a otra postsináptica. Existen diversas clasificaciones. ¿Ya? Si nosotros hablamos de clasificaciones PDT, tenemos axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo aquí se va a producir el impulso nervioso, ya,
Se va a producir el impulso nervioso ahí, sinapsis, sinapsis acá porque se van a conectar y esto va a viajar hasta acá abajo. En el caso de esto, se va a producir aquí, ¿cierto? Sinapsis, pero ya aquí, ¿cierto? Y va a bajar por aquí. Acá se va a producir la sinapsis por aquí y va a bajar por acá. ¿Ya? Eso se debe porque una es de las dendritas, otras del soma y otras del axón. ¿Ya? Eso es importante saber. Otra clasificación se relaciona con el tipo de transmisión y nosotros tenemos dos. Una es eléctrica, ya que está dada, ¿cierto?, por los impulsos y todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con señales eléctricas, cuando va a tener las uniones gap, por ejemplo. Y la otra es una sinapsis química, donde van a pasar cosas químicas, ¿cierto? Un intercambio de cosas, ¿cierto? Y quiero decirles que para que se produzca una sinapsis eléctrica, ya las células, es decir, las neuronas, se tienen que tocar. Para que pase una sinapsis química va a tener como, ¿cierto?, que estar un poquito juntas, pero ya no tocándose. La sinapsis excitatoria es un tipo de neurotransmisor que es estimulante porque cuando se une a los receptores químicos van a abrir canales de sodio, ¿ya? Y se va a despolarizar la neurona, ¿ya? Es decir, la neurona que viene se va a despolarizar gracias a esto que pasa, ¿ya? El otro tipo de sinapsis, que es la inhibitoria, el neurotransmisor es inhabilitado, ¿ya? Porque cuando se unen a los receptores químicos se van a abrir canales de potasio, ¿ya? O de cloro. Y esta se va a hiperpolarizar, ¿ya? Es decir, la siguiente neurona que viene, ya que pasa todo esto, se va a hiperpolarizar, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a ver, ya eso es importante. em, es importante, ¿cierto? Porque ahora vamos a ver lo que tiene el arco reflejo. ¿Ya? Lo que nos tienes que entregar, ¿cierto? El arco reflejo. El arco reflejo en sí es el conjunto de elementos que van a intervenir en una respuesta automática y rápida. Es, por ejemplo, cuando a nosotros, ¿cierto? Nos siempre se pone el ejemplo, el martillito en la pierna, ¿ya? Eso es importante. La neurona, ya que va a ser motora o eferente, va a llevar el impulso nervioso, perdón, desde el centro elaborador hasta el efector. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver ahora una pregunta importante, ¿ya? El esquema, esta pregunta es del DEMRE y nos dice, el esquema se presenta una sinapsis entre neuronas del tronco encefálico y la acción antidepresiva sobre ella. En relación al esquema, ¿es correcto afirmar que el efecto antidepresivo es? Ya. La alternativa correcta es la C. ¿Por qué? Porque yo para, ¿cierto? Un antidepresivo, ¿cierto? Inhibe la recaptación de la serotonina. Porque así, ¿cierto? Yo puedo mantenerme mejor, ¿cierto? Olvidar como la tristeza, ¿ya? Y tener un tipo de regulación normal, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Y eso sería por la clase de hoy. Como les digo, las clases van a ser un poquito más cortitas desde ahora en adelante y cualquier duda, consulta, están los grupos, ¿cierto? Está el Classroom y también en el Classroom pueden encontrar en la parte de integrantes, me pueden enviar un correo. Saludos y que estén muy, muy bien.